Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario en que puedan ver este video. En esta clase vamos a ver los tipos de compresores y su funcionamiento. En esta línea de trabajo, aire acondicionado, se usan compresores herméticos, quiere decir que no se pueden abrir para su reparación. Equipos más grandes ya vienen atornilladas la tapa de arriba, significa que se pueden abrir. Bueno, mecánicamente y cortando la chapa se podría abrir y después soldar, pero nadie hace ese trabajo. Entre los primeros compresores que vimos, vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Tenemos el compresor hermético alternativo. Tiene esta forma, actualmente se utiliza exclusivamente para heladeras, pero en el pasado algunos aire acondicionados venían de esta manera. Los de este modelo, bueno, todos tienen una toma de succión, que es un cañito por donde entra el refrigerante. Todos tienen una toma de servicio, que es un caño por el cual se hacen servicios como drenar refrigerante, ingresar refrigerante, hacer vacío y todo lo que sea necesario. Y una toma de descarga por donde sale el refrigerante, aparte de una caja de conexiones eléctricas. Internamente, el compresor es un pistón adentro de una cámara con dos válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. En su recorrido hacia abajo, hacia el punto de muerto inferior, se abre la válvula de admisión y chupa refrigerante. Llena la cámara de refrigerante. En el viaje, en el movimiento hacia arriba, o viaje hacia el punto muerto superior, por presión la válvula de admisión se cierra y se abre la válvula de escape, expulsando el refrigerante de la cámara. Ese es el funcionamiento. Esto significa que es un pistón adentro de una cámara con aros o émbolos que hacen un roce permanente, lo que significa que el 90% de la arquitectura del compresor es exclusivamente motor y una pequeña partecita es el pistón con las válvulas de entrada y admisión. Bien, el que sigue, como dijimos, esto ya se utilizan por la baja precio que utilizan las heladeras, se utiliza más que nada para heladeras. Siguiente compresor, compresor hermético rotativo. Estos compresores funcionan mediante la rotación descentrada de una pieza en forma de anillo adentro de una cámara circular. El efecto final es una alta compresión con un bajo par mecánico. Esto hace que se produzca un menor gasto de energía, menos ruido y mayor eficiencia. Veamos. Estéticamente son diferentes. Tiene una toma de descarga o salida del lado de arriba. Inmediatamente al lado tiene una caja de conexiones eléctricas. Tiene la toma de entrada o succión allí y no tiene toma de servicio. A continuación de la toma de succión o entrada está el filtro de secante o deshumidificador que conecta al compresor. Este filtro se encarga de atrapar cualquier humedad y encapsularla. Tiene un compuesto como el sílica gel, por ejemplo, internamente, que encapsula la humedad y aparte vuelve gaseoso cualquier refrigerante que quede todavía líquido. Estos compresores, tanto como el primero que vimos, este y el que sigue, solamente mueven refrigerante en estado gaseoso. Este tiene un rotor descentrado en forma de anillo con un eje de tracción y cuando el rotor gira va comprimiendo lo que entra por la toma de succión, lo va comprimiendo, gira en el sentido de las flechas y lo comprime en el sentido de la toma de salida o de descarga. Lo único que impide que el refrigerante, la parte azul, vuelva a la parte celeste, la parte azul ya es comprimido, la parte celeste todavía no, es este cojinete que roza el rotor descentrado. Pero bueno, aún así es menos roce que el anterior, necesita menos par mecánico, motor más chico y una buena capacidad de compresión. El último de todos los compresores que vamos a ver es el compresor hermético Scroll. Su funcionamiento se basa en inyectar refrigerante entre dos espirales de metal que se encuentran adentro de una cámara hermética. Mientras el espiral de arriba es fijo y posee el puerto de descarga o salida, el otro espiral es móvil, solidario a un mecanismo que lo hace mover de manera excéntrica dentro del espiral fijo. De esta manera comprime el refrigerante hacia el centro de la espiral fijo.
El puerto de entrada o admisión se encuentra en la cámara hermética. Se logra una mayor eficiencia con menos gasto de energía y menos estrés mecánico, además de un menor ruido. Tienen esta forma, no tiene el filtro de secante conectado directamente. Bueno, estéticamente se ve un control de lubricante, una toma de succión o entrada, una toma de descarga o salida, la caja de conexiones eléctricas y, por la alta presión que puede llegar a levantar esto, una válvula de alivio para que no reviente. Bueno, básicamente son dos espirales que al girar no rota el espiral rotativo, el fijo, el giratorio. El fijo es uno, el giratorio otro, pero se mueve de manera excéntrica sin hacer una completa rotación, de manera que comprime el refrigerante exclusivamente hacia el medio por donde está la toma de descarga. En este modelo de compresor no hay roce mecánico. Los espirales pasan muy cerquita uno del otro, pero no se tocan. Y el poco refrigerante que pueda volver ahí se compensa con la velocidad de rotación que tiene la espiral giratoria. Son muy eficientes, de bajo ruido y muy bajo consumo. Como dice acá, el espiral giratorio no gira sobre su eje de rotación, sino que se mueve de manera excéntrica dentro del espiral fijo, comprimiendo el refrigerante hacia el centro de la espiral. Muy eficiente. Acá tenemos, el compresor está del lado de arriba y el motor está del lado de abajo. Funcionamiento de un equipo de aire acondicionado. Empecemos. Ya más o menos conocemos los tipos de compresores, los modelos de scroll, algunos inverter, ya vamos a ver lo que es la tecnología inverter. Algunos inverter vienen ya con este modelo, pero por lo general en Argentina en esta época de 5 o 6 mil vatios en adelante, los más chiquitos todavía son rotativos. Pero eso por una cuestión de existencia. Todavía hay compresores rotativos. Cuando se acaben, el 100% de los aire acondicionados van a salir de fábrica con compresores scroll. Actualmente el más usado es el rotativo por su existencia nada más. El que le sigue es el compresor scroll. El más eficiente es el scroll y el rotativo es el segundo más eficiente. El alternativo es el menos eficiente. Bien, funcionamiento de aire acondicionado, unidad base, unidad interior. Es de donde sale el frío. En la unidad interior se encuentra un evaporador de aire frío, la placa electrónica encargada de controlar todas las funciones y los motores del ventilador de circulación de aire y del deflector o aire swing. Y extra, ahí hay que hacer una separación, como ozonizadores, servo, además son filtros, filtro de partículas, antiolores, antialérgica. Bueno, son accesorios que pueden llegar a traer estas unidades. Bien, dentro de la unidad que ya vimos, tenemos en una parte que ocupa casi la totalidad, el serpentín evaporador, donde se produce el frío, la turbina tangencial o ventilador, que circula por aquí adentro, haciendo que el aire entre por arriba a temperatura ambiente y por aquí abajo sale frío. Ahí tenemos el ventilador como lo están sacando. En este costado que ya se ve un hueco, ahí va el motor del ventilador tangencial y al costado va esta placa que controla todas las funciones del equipo de aire acondicionado. Esta placa no tiene panel frontal. Todas las funciones están grabadas en un control remoto. Aún así tiene un pulsador o dos, o hay veces una llave, que al presionarlo o accionarlo permite hacer que el equipo funcione sin los sensores. O sea, evapora, a los 10 minutos se apaga, produce frío, 10 minutos se apaga. Bueno, eso es exclusivamente para hacer un servicio técnico nada más. Momento en que los sensores de temperatura no están funcionando y no se puede hacer un servicio técnico porque el equipo se apaga, apretando el botón se prende y uno podría medir la presión. La placa electrónica controla todas las funciones de un aire acondicionado. ¿Y cómo accedemos a ese control de funciones, a las distintas funciones? Mediante el control remoto. Es otra pieza clave en los aire acondicionados.
se comanda todas las funciones van desde el control remoto, todas sus funciones son dirigidas desde ese control. Quiere decir que si perdemos dicho control no podemos hacer funcionar el aire acondicionado, solamente el modo prueba, que no sirve para refrigerar. Por ahí tenemos los modelos de aire acondicionado Smart, que son los modelos más nuevitos. Esos ya tienen conexión Bluetooth y al perder el control remoto todavía lo puedo hacer funcionar con la aplicación. Pero fuera de esos modelos el control remoto suele ser muy importante. Controles remotos modernos suelen tener estas rendijas aquí al costado que sensan la temperatura y la humedad ambiente, y cada vez que apretamos un botón para cambiar una función del aire acondicionado comparte esa información de temperatura y humedad para mejorar el funcionamiento del equipo. Unidad exterior es donde se recupera el refrigerante y se ubica el compresor del equipo. Acá podemos ver un desarme, compresor del equipo, por acá tenemos el tablero de control, acá tenemos las fichas de conexión y robinetes, el filtro de secante en un costado, el compresor, por acá arriba una válvula de 4 vías, pasa de frío a calor, y todo el serpentín condensador con un forzador de aire. Son los equipos que más se están instalando en la actualidad, ya que presentan muchas ventajas frente a los de ventana y son relativamente económicos. La unidad que tiene el compresor se encuentra en el exterior del edificio y se comunica con la unidad interior, evaporador, mediante unos tubos por los que el agujero que hay que practicar en la pared es relativamente pequeño. La variedad de potencias ofertada es muy amplia de equipo de aire acondicionado. Bien, estas unidades que vimos, en modo frío, esta se llama condensador y la de adentro se llama evaporador. Esta es la unidad interior o evaporador en modo frío y la unidad exterior o condensador en modo frío. Pero cuando el aire acondicionado está en modo calor, la unidad interior es condensador y la unidad exterior es evaporador. O sea, se invierten los papeles. Pero no es muy recomendable hacer funcionar equipos de frío con modo calor. Eso es solamente un invento sudamericano. En el resto del mundo no se utiliza así. Bien, ventajas de tener una split. Los niveles de ruido son muy bajos y son muy estéticos, sobre todo los de última generación. El mantenimiento es sencillo y hay un gran ahorro de energía. La desventaja: la instalación es más complicada que en los modelos de ventana, por lo que su costo es mayor. Es difícil de colocar en determinados sitios, como paredes prefabricadas, edificios. Es poco práctico para el inquilino, o sea, el que renta departamentos. Bien, el funcionamiento. Yo voy a partir directamente desde el dibujo general, pero bueno, acá tenemos una instalación donde vemos una unidad interior perfectamente centrada, donde por arriba entra la temperatura ambiente y abajo sale el aire a temperatura fría, y también un buen despeje para la unidad exterior, donde este calor que entra por acá lo lleva hacia el exterior. Yo voy a explicar todo esto que aquí está explicado, yo lo voy a explicar directamente con este dibujito. Voy a achicar un poquito la pantalla para que entre completo. Aquí tenemos unidad evaporadora del condensador, aquí tenemos ventilador del condensador o unidad interior, acá tenemos las válvulas de conexión de los caños, y yo le agregué un accesorio extra que los más modernos ya no lo tienen, y ya lo voy a explicar. Esta es la cañería que nosotros instalamos para unir ambas unidades, y de aquí para acá es la unidad exterior. Acá tendríamos, de ahí para acá, ahí tendríamos las válvulas de conexión y los robinetes de la unidad exterior. Bien, empecemos por acá. El refrigerante sale en estado líquido por el caño más fino, que es el de alta presión, y viaja hasta la unidad interior en forma líquida. Una vez que llega a la unidad interior, este caño se divide en 3 o 4 caminos, y a su vez cada camino se divide, así disminuyendo la presión del refrigerante. Cuando el refrigerante se encuentra con menos presión, se transforma de líquido a gaseoso.
Los equipos más viejos que no tenían este tipo de serpentín usaban una válvula de expansión para producir la vaporización del refrigerante. Los más modernos ya no lo tienen, pero los equipos de automóviles sí tienen válvula de expansión. El refrigerante, en el momento que expande, significa que pasa de líquido a gaseoso, absorbe la carga térmica de cuanto lo rodea. Entonces todo este serpentín se enfría y al pasar aire a temperatura ambiente sale frío por abajo. El refrigerante cargado de carga térmica sale por el caño grueso, viaja hacia la unidad exterior, entra por el filtro deshumidificador o desecante, pasa gaseoso al compresor y el compresor lo envía al condensador, donde el refrigerante termina finalizando su ciclo de expansión. El ventilador lo ventila, extrae la carga térmica y a la salida de la unidad condensadora tenemos un filtro y un capilar, pieza importantísima. Un capilar simplemente es un cañito muy fino de sección menor a 1 milímetro interna que es necesario para condensar. Quiere decir que a la salida del filtro el capilar condensa, transforma lo que era gaseoso en líquido nuevamente para que vuelva a salir. Ese es el ciclo de trabajo del refrigerante. ¿Cómo funciona el aire acondicionado? Con el control remoto fijamos una temperatura ambiente, como por ejemplo 24 grados. El sensor de temperatura, acá arriba generalmente hay un sensor de temperatura ambiente. Todo aire acondicionado lo tiene. Si levantan la tapa lo pueden ver. Atrás del filtro suele estar. Empieza a determinar la temperatura. Cuando ve que el aire que entra, porque empieza a funcionar este ventilador, cuando detecta que el aire que entra no está a 24 grados, emite una señal para que arranque el compresor. Este compresor arranca, hace el ciclo refrigerante, evapora, condensa, hasta que el ambiente se va llenando de aire frío de abajo hacia arriba, y cuando ya empieza a entrar aire frío a 24 grados, el sensor determina que hay 24 grados y corta la corriente y se apaga el compresor. Cuando pasan 3 grados, cuando se pierden 3 grados, o sea, cuando llegamos de 24 a 27, el sensor vuelve a arrancar el compresor y recupera esos 3 grados. Y así sucesivamente mantiene la temperatura. Bien, ese es el funcionamiento de un aire acondicionado. Cualquier duda o pregunta me lo hace la próxima clase y si es necesario vuelvo a explicar este punto. Sigamos viendo equipos. Aire acondicionado de ventana. Bueno, ya hemos visto los modelos de ventana, son muy fáciles de instalar, van en cualquier lado, vienen con control remoto, pero son un poquito más ruidosos. Algunos modelos de ventana, especialmente en países más avanzados, vienen con un kit de instalación porque van generalmente en las ventanas. Tengan en cuenta que son ventanas que se abren hacia arriba, nosotros acá no usamos este tipo de ventanas, pero bueno, si fuese que las usáramos, podremos instalar estos modelitos. Acá tenemos un modelo más optimizado para esta región del mundo donde nosotros vivimos. Modelos portátiles son muy buenos, pero bueno, tienen esta descarga de aire que es necesario que sea lo más corto posible. Por eso la recomendación es levantarlo, ponerlo sobre una mesita móvil de unos 50 o 45 centímetros de altura para que esta descarga quede directamente, para que podamos pegar esto y esta descarga de aire caliente ni se vea. Funcionan bastante bien y es recomendable para los lugares, ambientes chicos, principalmente para las personas que alquilan casas, porque al mudarse se lo pueden llevar sin la necesidad de una desinstalación. Bien, el aire acondicionado de split no significa que esta sea la forma, sino que lo exagere. Acá tenemos la unidad interior, acá tenemos la unidad exterior y un modelo de control remoto. Los tipos de split, como ya hemos visto, el split de cassette, vimos algo la semana pasada, se instalan a borde del silo raso y van colgados del techo. Muy eficientes, más difíciles de instalar. Modelos de ducto, estos van metidos en la pared, solamente se ve una rejillita por donde sale el aire y un sensor que marca la temperatura. Bueno, un display, puede ser un display con un receptor infrarrojo para que trabaje el control remoto. Estos generalmente se instalan en casa, donde del otro lado de la pared hay un pasillo oculto donde van todos los modelos de split de ducto.
Son muy prolijos, generalmente se utilizan en los hoteles. Modelos de split de ducto con su bandeja colectora de agua. Unidad exterior de multi-split de ducto. Los split de columna, como ya dijimos, son para lugares específicos que se utilizan por temporada. Estos se retiran generalmente, pues su conexión suelen ser con caños flexibles. Generalmente restaurantes, patios de comida, lugares así que se requiera momentáneamente una ventilación, se instalan esto, en invierno se sacan, o bueno, no sé. Acá se utilizan muy poco, son bastante caros. Split piso-techo. La unidad exterior sigue siendo la misma, solo que un poco más grande. Y la unidad interior se puede poner en el piso, no es muy eficiente, o en el techo, como muestra esta otra foto, que sí ahí es más eficiente. Y el multi-split pueden ser de distintos tipos o todos iguales, significa una sola unidad exterior y varias unidades interiores diferentes, como en este caso ahí hemos puesto una unidad exterior en un parte de la casa, uno en la pared, otro en el techo, otro de cassette, uno convencional en la sala, bueno, o pueden ser todos iguales. Y acá tenemos los ejemplos. Multi-split común, multi-split de cassette, multi-split de ducto, multi-split piso-techo, bueno, distintas opciones de multi-split. Estos ya requieren de una instalación más importante, pues hay que leer cuidadosamente el manual porque las conexiones eléctricas son muy superiores a las de un aire común. No se ve en esta clase la conexión del multi-split. Son muy diferentes de acuerdo a la marca y modelo. Pasemos a la última parte de este apunte, donde vemos qué es un sistema inverter, si lo escribí bien, qué ventajas ofrece y qué es la tecnología inverter. Básicamente la tecnología inverter aplica a los equipos de aire acondicionado que dependen de un compresor. En los equipos inverter se regula la velocidad del compresor para que trabaje de acuerdo a la presión que tiene en ese momento, tiene que realizar el compresor, por lo que lo hace más eficiente. La velocidad varía en función de la proximidad de la temperatura consignada y deseada. Por el contrario, un equipo no inverter, el compresor siempre trabaja a su máxima capacidad, por lo que está gastando siempre mucha energía sin importar qué baja temperatura esté produciendo. Ventajas: ahorro energético. Algunos pueden llegar a ahorrar hasta un 50% de energía en condiciones específicas. Esto es en cuestión de funcionamiento del equipo inverter. Ahorro económico. El punto interior trae consigo un evidente ahorro económico, el punto anterior, que se reduce el consumo. Este ahorro varía mucho en funciones de la instalación de un equipo, pero puede alcanzar cientos de euros de manera oral o pesos. Confort térmico. Los sistemas inverter proporcionan una temperatura más estable, sin cambios bruscos y apenas perceptible. Esto se traduce en un mayor y mejor sistema de confort para el usuario. Mayor rendimiento. El rendimiento a nivel energético de la unidad inverter actualmente suelen ser casi del doble de aquellos que no usan esta tecnología. ¿Alarga la vida útil del equipo? Sí, por supuesto. Al no trabajar al régimen on-off, o sea, encendido o apagado, con términos medios de potencia, el compresor resiste menos y se puede alargar el periodo activo de funcionamiento del equipo. Además, entre todos estos beneficios también podemos añadir el hecho de que favorecen una climatización más silenciosa al evitar que la máquina se encienda y apague constantemente. Bien, ¿a qué se refiere con todo esto? Todas las funciones que explicamos recién de un aire acondicionado con el inverter se controlan de manera digital, lo que lo hace mucho más eficiente. En la última página vamos a ver algunas diferencias entre aire acondicionado convencional e inverter. Ambos tipos de split sirven para lo mismo. La finalidad del aire acondicionado es crear un ambiente totalmente confortable para el usuario donde no sienta frío, humedad ni calor.
Su diferencia radica en la tecnología que ocupan. Físicamente ambos son idénticos, cuentan con una unidad condensadora interconectada con tuberías y cables a una unidad evaporadora, y los dos sistemas se controlan con procesadores electrónicos a control remoto. Partes que componen un inverter. Los equipos inverter necesitan de un sistema electrónico de alta tecnología y se compone de 4 etapas. Rectificadora, trabaja por medio de tiristores y diodos. La corriente alterna es convertida en corriente continua directa. Supresora de ruidos eléctricos o contaminación eléctrica. Funciona por medio de un transformador toroidal, capacitores fusibles y resistencia. Quiere decir que reducen el ruido que inyectan en la línea eléctrica. Supresión de armónicos y estabilizador de corriente eléctrica. Elimina pulsaciones utilizando capacitores y una bobina de choque o reactor. Conversión de corriente trifásica con frecuencia variable para alimentar con potencia el suministro de energía eléctrica de los terminales del compresor. Esto significa, el cuarto punto, significa que la corriente continua que se produce en el primer punto es convertida nuevamente en corriente alterna, pero trifásica, para alimentar el control remoto. Esto no significa que requiere una conexión trifásica, requiere una conexión monofásica. El último punto lo realiza la misma placa electrónica inverter. Estos compresores trifásicos se alimentan a partir de un variador de velocidad que está incluido dentro de la placa inverter. Estos equipos no arrancan directamente como un compresor normal. Cuando deja de comprimir se apaga el compresor. Estos no, reducen su velocidad hasta un término de 1 vuelta por segundo. Y cuando requiere compresión nuevamente, ¿qué hace? Acelera para lograr el régimen de vueltas deseado. Y así es como ahorra energía. Todo esto lo podemos discutir más en clase. Bueno, nos vemos en la siguiente clase y bueno, cualquier duda me preguntan en la siguiente clase. Hasta la próxima.